Él está presente. Gloria a Dios. Tomamos asiento por unos instantes. Ministración juvenil. Y vamos a hablar acerca de la temática de este día, prioridades. ¿Cuál es la definición de prioridad? Preferencia de una persona o alguna cosa frente a otras. ¿Qué significa prioridad? Preferencia de una persona o alguna cosa frente a otras. Bendito sea Dios. Cuando vi este título, automáticamente me vino a memoria enseñanza a través de la palabra de Dios, a través del siervo de Dios, que hace poco tiempo él compartía acerca de el costo de ser discípulos. El costo de ser discípulos. Y eso estaba en Lucas capítulo 14, versículo 25. El que quiere venir en pos de mí, dice, el que quiera seguirme, como dice la palabra, tiene que aborrecer. El que no aborrece, ¿a quién? ¿A quién? A su familia, a su padre, a su madre, a sus hijos. No es digno de mí. Es por eso que nos tenemos que preguntar nosotros, ¿qué está diciendo el Señor acá? ¿Estará diciendo el Señor, deja de lado tu familia? La palabra misma nos enseña que tenemos que honrar a mamá y a papá para que tengamos bendiciones, para que tengamos largura de año de vida. La palabra de Dios no se contradice, pero dice aborrecer. El que no aborrece a su familia, a sus hijos, pero sabemos, como dijimos recién, que Dios ama a la familia. No está diciendo que dejes tu familia. No está diciendo que dejes de amar a tu hermano, a tu hermana. No está diciendo que dejemos a la deriva a nuestros hijos. Lo que está diciendo el Señor, ¿cuál es el orden de tus prioridades? Los que tenemos hijos tenemos responsabilidad. Tenemos que instruir al niño por el camino. Entonces yo no puedo dejar a mi hija. Pero sí tengo que establecer un orden de prioridades. Eso es lo que se refiere el Señor. ¿Cuál es nuestra prioridad? Y el costo de ser discípulos del Señor. Eso es algo que tenemos que tener presente. El discípulo, ¿qué hace? Aprende del maestro. Aprende la enseñanza del maestro. Aprende la doctrina del maestro. Se mueve como el maestro. Piensa como el maestro. Esa es nuestra prioridad. Ser discípulos. Verdaderos discípulos del Señor. ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos? Yo quiero ser un verdadero discípulo. Pero para ser un buen discípulo, me tengo que negar a mí mismo. Ya no vivo yo, Señor, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo para cumplir metas propias, sueños, anhelos, deseos míos, sino vivo para cumplir la voluntad de Dios.
Eso es un verdadero discípulo. Por supuesto que tenemos objetivos, formar una familia, ser profesionales, estudiar, trabajar. Pero lo primero es Cristo. Lo primero es la persona de nuestro Señor Jesucristo. El discípulo está cerca del Maestro. Y un buen discípulo tiene que decir en su corazón: me agrada hacer tu voluntad. El deseo de mi alma es hacer tu voluntad, Señor. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Es aquí vengo delante de ti a ofrecerme, Señor. Así como Cristo se ofreció en sacrificio vivo, yo también en sacrificio vivo, santo, agradable para Dios, para el Maestro, como discípulo. Es aquí vengo, Señor. El hacer tu voluntad me agrada. Es el apetito del discípulo. Es el apetito espiritual que debemos tener nosotros. Jóvenes, es el apetito espiritual que debemos tener. No son los aplausos, no es la fama, no es la vanagloria, no es ponerme un like, no es la aprobación de los demás. El apetito de adentro, espiritual, que solamente se sacia, es haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Esa es nuestra prioridad. Bendito sea Dios. Cristo Jesús no dependía de los aplausos. Qué bien, Cristo, cómo lo sanaste. No, mi comida, eso. Mi comida, mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Es esa nuestra bebida y comida? ¿O están los deleites de este mundo? Los placeres temporales, vanidades ilusorias, el engaño del mundo, el engaño del pecado. Señor, diga conmigo: Señor, enséñame a ser ordenado. Enséñame, Señor, a establecer un orden de prioridades. Eres tú, Señor, por sobre todas las cosas. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, ¿cierto? Si estamos buscando fervientemente la presencia de Dios, lo demás añadido será. El Señor es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es ese galardón? ¿Será un buen trabajo? ¿Será una gran familia? ¿Será tener seguidores en las redes sociales? El galardón de Dios es su presencia. Su presencia. Esa es la prioridad de un joven. La presencia de Dios. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés podía entrar a la tierra prometida. El Señor le dijo: enviaré un ángel, irá contigo. Un ángel en minúscula. Y Moisés podría haber accedido. Voy a entrar a la tierra donde fluye leche y miel. ¿Y qué dijo Moisés? Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Ahí está la prioridad, joven. Usted desea un trabajo, desea formar una familia. Eso es añadidura. Moisés eligió bien. Si tu presencia no va conmigo, no me mandes. Eligió la porción. Esa es mi porción. Diga, esa es mi porción. Esa es mi porción. Esa es mi herencia. Eso es mi vida. La presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Prioridades. Establecer un orden. En este tiempo hay que pedirle sabiduría a Dios para saber establecer esas prioridades. Y hablando, cierto, de ser discípulos,
¿Quién es el maestro? Cristo Jesús. Amén. O sea que estamos dentro de la facultad del Señor Jesús. O dentro de la escuela del Señor Jesús. Y como toda institución educativa tiene materias. ¿O no es así? Bueno, hay una materia en la cual muchos fallamos dentro de las enseñanzas que nos habla Cristo Jesús. Una materia, si lo vemos desde el lado, si estamos en una escuela, ¿cierto? Si lo vemos desde el lado de un ejército, ¿cuántos son partícipes del ejército de Dios? Cada uno está anotado, está enrolado, dice la palabra, en la milicia. Quiere decir que usted también es un soldado de Jesucristo. Entonces, viéndolo como un ejército que somos todos partícipes, hay una disciplina en que todos o muchos, otros lo aprueban, fallamos. Y es una disciplina tan importante, es una materia tan importante que debemos aprobar, que incluso es más difícil que la oración. Es más difícil que ayunar. Es más difícil que meditar en la palabra de lo que vamos a hablar. Es más difícil que hacer vigilias. Esta materia en el plano educativo o esta disciplina en el ejército de Dios. Bendito sea Dios. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12. En el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Estaba en Hechos, por eso no encontraba lo que quería leer. Hebreos, capítulo 12. La carrera de la fe tiene mi Biblia. Recuerde que estamos meditando, reflexionando en esta administración, algo indispensable que debe tener todo creyente, pero algo que casi siempre falta en los jóvenes. La carrera de la fe dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el nombre de Jesús de Nazaret. La carrera de la fe. Como dijimos, acuérdese de esto. Si lo llevamos como una enseñanza en una escuela, hay una materia que debemos aprobar, sí o sí. Si lo llevamos en el plano de como ejército de Dios, una disciplina que debemos entrenarnos para poder recibir la bendición de Dios. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Ahí en este capítulo ya nos da cierta pista de lo que vamos a hablar. ¿Cuántos saben que, como dice aquí, nuestra vida, ¿cierto?, es una carrera? Tiene un punto de partida cuando recibimos al Señor Jesucristo. Ese punto de partida, para que nuestra vida vaya en victoria, el punto de partida es el arrepentimiento y confesión de pecados. Porque aquel que encubre su pecado
no puede prosperar. Mas al que lo confiesa, alcanza gracia y misericordia. ¿Me va siguiendo? La carrera de la fe. El punto de partida es confesión. Diga confesión. Es muy importante confesarnos delante de Dios. El siervo David decía, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Mientras encubrí el pecado, el verdor que tenía se volvió en sequedal de verano. Por eso la importancia. Si por ahí, en esta carrera que emprendemos los jóvenes, estamos siempre batallando en lo mismo, nos cuesta avanzar los obstáculos, tenemos que tener presente el punto de partida, que es la confesión de pecados. Y por supuesto el arrepentimiento. Señor, ten piedad de mí, conforme a tus misericordias. Esa es una oración de arrepentimiento. Conforme a tus piedades, borra mis rebeliones y no quite de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51. Ese es el fundamento, la base para poder vivir de victoria en victoria en la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Y esta materia que vamos a hablar, o este fruto que vamos a hablar, o esta disciplina en la que muchos han fracasado, jóvenes que perdieron el propósito, jóvenes que perdieron el llamado por no saber escuchar la voz de Dios, por no entender y discernir los tiempos de Dios. Esto me hace acordar a Abraham, el padre de la fe. ¿Qué le pasó a Abraham? En él vino la bendición que en él serían benditas todas las naciones. La bendición, ¿cierto? De un linaje escogido. Él recibe esa bendición, pero hasta que llegó el cumplimiento de esa bendición pasaron 10, 15 años aproximadamente, o incluso 20, no recuerdo bien, pero pasó mucho tiempo. Y él pensando juntamente con Sarai, che, la promesa se tarda, la bendición no llega, vamos a ayudarlo al Señor. Y ahí tenés a Agar, la concubina, acércate. El padre de la fe, ¿no? Queriendo ayudar a Dios. Otro también que no supo entrenarse, disciplinarse en la palabra, en la disciplina bíblica. Jacob. También la bendición estaba en él ya. El mayor servirá al menor, dice así la palabra. En él estaba la promesa, pero ¿qué hizo? Y lo vamos a ayudar al Señor también. Ahí se pusieron de acuerdo con su mamá. ¿Cómo es la mamá de Jacob? Rebeca. ¿Estamos bien hasta ahí? También. Vamos a ayudar al Señor porque todavía no llega el cumplimiento. No llega la bendición. Y arrebataron una bendición que no era el tiempo todavía. Y eso trajo para sí consecuencias. Y una vida de mucha prueba y dificultad para Jacob. Jacob el engañador. Hasta que tuvo que tener el encuentro con la presencia de Dios y ya no pasó a llamarse Jacob, sino se llamó Israel. Que Dios pelea con Israel. Ahí nos estamos adentrando un poquito más. Otro también que no supo discernir, aprovechar bien el tiempo, establecer un orden de prioridades, fue Saúl también. Fue ungido, era fortachón, era alto, todo el respaldo para ser un gran rey y fue desechado.
Pero hubo otros que sí aprobaron esta materia. ¿Y cuál será la materia? ¿Cuál será el fruto? ¿Cuál será la disciplina que yo, como joven, tengo que ejercitarme? Sabiendo que estamos en esta maratón. El apóstol Pablo hace una comparación, ¿cierto? Un maratón, una carrera. Otro que sí supo esperar, pero con creces, aprobado, el apóstol Pablo. Y también David. Todos sabemos, ¿cierto?, el llamado de Pablo, la conversión. Él tiene el encuentro con el Señor, esa luz resplandeciente vino a su vida, lo tiró del caballo, del orgullo, la soberbia, quedó ciego completamente. El hombre con autoridad, con porte, quedó humillado ante la presencia de Dios. Ahí él recibe su llamado, la conversión y el llamado. Y la palabra dice que estuvo 3 días así, ¿se acuerdan? 3 días, lo visitó Ananías, el Señor lo mandó a Ananías. Ananías, no. Ananías. Ve y ora porque instrumento útil es este varón de Dios. Y Pablo ahí tuvo su llamado, primero la conversión de Pablo y después el llamado. Ahí casi instantáneamente. Pasaron 3 días. Después él se quedó un tiempo, dice la palabra, después de su conversión quedó él un tiempo llevando el mensaje en Damasco y hay una parte de la región de Arabia, dice la palabra, casi por 3 años, 3 años después de su llamado. Y después tuvo que huir de ese lugar en una canasta porque ya lo estaban persiguiendo. Volvió a Jerusalén, tuvo 15 días, ahí se conoció con el apóstol Pedro. Y de ahí se fue a su ciudad natal. ¿Cómo es la ciudad natal de Pablo? ¿Cómo? Tarso. Antes de ir a Tarso, como dijimos, estuvo en Damasco, en Arabia, preparándose, teniendo encuentros permanentemente con Cristo de la gloria, recibiendo iluminación, recibiendo gracia, recibiendo la presencia, recibiendo el perfume del perfumista, del conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba Pablo esos 3 años, preparándose, recibiendo. Y después tuvo 10 años en su ciudad natal. O sea que pasaron casi 14 años de su llamado. 14 años pasaron de su llamado. Y luego la palabra dice que el Espíritu Santo, en el libro de Hechos, capítulo 13, el Espíritu Santo hablando, dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé, a Pablo y a Bernabé. Apartádmelo para el ministerio. ¿Cuál era ese ministerio? ¿Cuál era el llamado de Pablo? Llevar el evangelio a los gentiles, llevar el mensaje a toda criatura, abrir los ojos, quitar la venda, llevar el mensaje de la cruz de Cristo, que es nuestra gloria. ¿Usted sabe que esa es nuestra gloria? La cruz del Cordero de Dios Redentor, esa es nuestra gloria. Esa es nuestra victoria. Y ahí estaba Pablo, recibiendo ciencia, revelación. 3 añitos ahí, después pasó 10 años a Tarso, 10 años, o sea, casi 14 años, en una etapa de preparación. Y después, como dijimos, la iglesia a la cual él pertenecía, Antioquía de Siria.
Y en esa iglesia el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para el mensaje, para llevar y promulgar lo que Dios le había asegurado, lo había confirmado 14 años atrás. Y ya vamos llegando a esa parte de cuál es la disciplina que tenemos que entrenarnos. Todavía no le hemos dicho. ¿Cuál es el fruto que debemos dar? Todo pámpano que no lleva fruto será cortado. La palabra de anoche, el mensaje del corazón. Por fuera muy bonito, apariencias, hojitas verdes, apariencia, máscaras, hipocresía. Pero en la faja espiritual no había frutos, no había crecimiento, no había nada para dar. Y todo pámpano que no da fruto será cortado. Alabado sea Dios por eso. 14 años pasaron del llamamiento de Pablo. Y él se sometió y recibió la bendición de los ancianos de la iglesia, lo ungieron por el poder del Espíritu Santo y emprendió el viaje, el primer viaje misionero de Pablo. Y el mismo Pablo dice, por lo tanto, nosotros, teniendo esta gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Podemos ver también, ¿cierto? Nuestra vida es un maratón. No es una carrera de corto plazo. ¿Me entiende? Dentro de ese maratón hay obstáculos que sobrepasar. Hay pruebas, hay dificultades. Bendito sea Dios. ¿Y qué era lo que hizo Pablo? ¿Qué fue lo que aprobó? Lo aprobó, pero con excelente felicitado, con una carita feliz. Porque el Señor nos mide, nos prueba nuestra fe. Y tenemos que ser obreros aprobados. ¿Cuántos dicen amén? Otro que aprobó, que aprobó también, excelente, felicitado, José. José tuvo un sueño, era jovencito. Tuvo el sueño, ¿se acuerdan? Que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban hacia él. Otros ahí. Lo cumplió con excelente felicitado. Y ya sabemos la historia, ¿cierto? Por causa de la envidia, de los celos, intentaron matarlo, pero no, dijeron, no, vamos a ponerlo acá, en este pozo. Vino una caravana, lo compró por 2 monedas y se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó? A Egipto. Si él se hubiera aferrado, ¿no?, al contrapeso que es el rencor y la falta de perdón, no hubiera aprobado la carrera legítimamente. Pero la aprobó. Y la palabra dice, estos son ejemplos, ¿cierto? Porque ellos, su testimonio es la gran nube de testigos. Es como que usted entre en un museo. ¿Alguna vez fue a un museo? Acá está el busto de San Martín, el busto de Sarmiento, los próceres de nuestra patria. A mí me llama la atención los próceres o los héroes que tiene Israel como nación, ¿no? Si bien Sarmiento y Belgrano son grandes hombres que lucharon por nuestra nación, pero en Israel sus próceres son Abraham, Isaac, Jacob, David. Qué maravilloso, ¿no? Qué hermoso es eso. Y teniendo, dice, gran nube de testigos. Nosotros, dice, por tanto, nosotros teniendo esta gran nube de testigos alrededor nuestro,
esos testigos, ese testimonio que está presente, hablando de testimonio vivo, no lo vayamos tan lejos. Acá hay un testimonio vivo. Y ese es el siervo de Dios, el siervo Raúl. Él predica la palabra, pero también la predica con su testimonio. Él está dejando huellas, pasos que nosotros debemos seguir. Y que también él fue forjado en esto, que estamos entrando poquito ahí, en esta materia, en ese fruto, en ese requisito indispensable que debe tener todo joven. Todo joven debe tenerlo. Imagínense esa gran nube de testigos, el testimonio, las huellas que dejaron. David, Moisés, Elías. Diga otro héroe de la fe. ¿Cómo? Job. Enoc. Caminó con Dios y fue traspuesto. Todos ellos son testimonios vivos. Ese testimonio nos tiene que a nosotros decir, ellos pasaron también esta carrera que yo tengo que transitar ahora. Y ese testimonio nos tiene que alentar a nosotros. Pero no, Señor, yo ahora no puedo, estoy cansado, no tengo fuerza. Pero tenemos que ver los testimonios. A veces por una carga, por un peso, por una mochilita, por esto, por una ofensa, no avanzamos en la carrera y nos quedamos. Y es como que los testigos se quedan. Che, vos guiaste a 2 millones de personas, le dicen a Moisés, con tanta carga, tanto peso. Y este joven no puede soportar una pruebita. Es el testimonio fiel que permanece, un ejemplo. Los vituperios que padecieron todos estos héroes. Eso es el testimonio vivo de estos héroes de la fe. Y de un testimonio vivo que está hoy con nosotros. Por eso el valor que tiene el mensaje al corazón. Y nosotros a veces retrocedemos. No lo perdono, no lo miro, no lo tolero, no me acepta. Y los testimonios, Moisés, David, Pablo, ¿qué decimos? Nos debería dar vergüenza a nosotros. Que no retrocedieron. Porque nosotros no somos los que retrocedemos, dice, sino que somos de los que avanzamos hacia la meta, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Cuál era ese fruto? ¿Cuál es esa disciplina? ¿Cuál es esa materia? Lo dice ahí. Corramos con paciencia. Apláudale al Señor. Apláudale. Acuérdese esto. La carrera que tenemos por delante, una maratón, muchos obstáculos, impedimentos, pruebas, dificultades. ¿Cómo hago yo, si soy un deportista, cómo hago para resistir? Me entreno. Bueno, el resultado de ese entrenamiento es resistencia. El resultado de ese entrenamiento es resistencia. El resultado de ese entrenamiento es un buen estado físico. En lo espiritual, la paciencia es resistencia. En lo espiritual, la resistencia que Dios demanda para sus jóvenes, de saber soportar pruebas, de saber soportar dificultades, de sobreponerse a toda dificultad y de toda acechanza que se levanta contra un hijo de Dios, nos pide paciencia, que es igual a resistencia. Eso es un diario mover. Nos tenemos que ejercitar. Tenemos que tener un buen estado espiritual.
¿Cuáles son esas disciplinas que nos hacen tener un buen estado espiritual? Díganme alguna. ¿Cómo? Oración. ¿Qué más? La palabra, el ayuno, alabanza, adoración, acción de gracia, buscar la presencia del Señor. Esas son las disciplinas en las cuales nosotros nos entrenamos y eso va a producir en nosotros paciencia. Volvemos a Pablo. Recibió su llamado y no salió a decir a los cuatro vientos: voy a la iglesia de Antioquía, me presento ante los ancianos, yo soy Pablo, el que recibió la bendición de Dios, yo soy Pablo, acuérdense de mí, yo recibí el llamado, yo soy Pablo, pastores, ancianos de la iglesia de Antioquía, acuérdense de mí, acuérdense que el Señor me iluminó, me trajo conocimiento, me trajo revelación, yo soy Pablo, No, corría la carrera Pablo con paciencia, no adelantando los tiempos de Dios, no como lo quiso hacer Abraham, no supo esperar a Abraham el tiempo de la promesa, pero sabemos que fue un gran héroe de la fe, aprobó la carrera, pero producto de la impaciencia de Abraham, ¿quién vino? Ismael. Ismael, el hijo de la desobediencia. Ismael es el padre de lo que hoy muchas son las naciones enemigas de Israel, hasta el día de hoy. Mire lo que causa la impaciencia. Mire lo que causa el no saber esperar el tiempo de Dios. Mire lo que pasa cuando nosotros queremos forzar el brazo de Dios a nuestro favor. Parece contradictorio, correr con paciencia. ¿Se puede correr con paciencia? ¿Qué quiere decir eso? Sí se puede. Mientras se cumple la promesa, yo oro, yo busco, yo me someto como Pablo, me sujeto. Parte de la paciencia es también la humildad, la sujeción, en estimar a los demás como superiores a uno mismo. Eso es paciencia. Y el otro que aprobó también. Mire, José, el de Egipto, ¿no? Por eso dice, corramos con paciencia, despojándonos del peso. ¿Cuál es el peso que hoy te oprime, joven? ¿Cuál es la distracción que te lleva a hacer perder el tiempo y te saca de la carrera? Te saca del camino. Yo sé cuál es, y muchos ya lo saben, y se llama celular. La palabra dice, embriáguense del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino ni con sidra, traigámoslo a la aplicación más actual ahora, no nos embriaguemos de la tecnología, del celular, horas y horas, las redes, los comentarios, me gusta, no me gusta, pidiendo la aprobación de los demás. Nosotros tenemos que tener la aprobación de Cristo, como dijimos recién, un discípulo aprobado, un discípulo que tiene hambre de Dios, un discípulo que quiere la aprobación de Dios, un discípulo que se somete como Pablo, que se somete en sumisión. Y eso también falta en los jóvenes muchas veces, nos falta sujeción. Sujeción a la autoridad, sujeción a papá, sujeción a mamá, sujeción a nuestros jefes, a nuestros superiores, en el trabajo. Pero no, Señor, vos me prometiste el trabajo y yo quería esta bendición, y yo quería este auto, yo quería esta casa. Corre con paciencia la carrera. Mientras corro, Señor, tú sabes cuál es mi petición, Señor. Mientras corro, tú sabes cuál es mi encomienda, Señor. Está todo registrado en tus oficinas en el cielo. Mientras tanto, Señor, deleítate a sí mismo en Él. Deleítate en alabanza, deleítate en oración, deleítate en el culto, deleítate en las buenas amistades. Y Él concederá la petición de tu corazón, pero en la voluntad de Dios,
en el tiempo de Dios. Otro que superó con creces, David, impresionante. Pablo pasó 14 años para el llevar el mensaje. David fue ungido, todos conocen la historia, como rey. Tenía 16, 17 años. ¿Y cuánto pasó hasta que fue ungido, establecido como rey de todo Israel? Casi 17 años. ¿No corrió con paciencia la carrera David? Y en el mientras tanto, al cumplimiento de la palabra de Dios, a David le pasó muchas cosas. Lo mandaron al exilio. Lo perseguía el ungido de Israel. Entre cuevas y escorpiones. Pero yo no era el rey de Israel. Incluso cuando tuvo la oportunidad de matarlo a Saúl, no voy a tocar al ungido. Sujeción, sumisión, lealtad, fidelidad. Son cosas que Dios nos pide dentro de la paciencia que nosotros desarrollemos. Sumisión, lealtad, fidelidad. Fieles. No con un hombre, no con una iglesia. Fidelidad a Dios. Fidelidad a la palabra. El que guarda la palabra y la guarda, la atesora, ese permanecerá para siempre. Ese perseverará y ese llegará hasta el fin de los tiempos. Gloria a Dios. Recuerde eso, la paciencia. Estos hombres se entrenaron en la fe, en el ejercicio de la fe, se entrenaron en la sumisión, en el sometimiento. David, ¿cómo voy a tocar al ungido de Dios? Aunque me haga la vida imposible. Pero para correr yo esa carrera tengo que despojarme de un peso. Las malas amistades. No se trata de popularidad. No se trata de quién tiene mejores amigos o más amigos. No se trata de eso, joven. Se trata de Dios. Se trata del propósito. Se trata de la voluntad de Dios. Y siempre los he estado comiendo un asado con mi amigo, comiendo otro asado con mi amiga. Ah, estoy con ellos, mirá, estoy con otros siervos acá, estoy... Por favor, ¿usted cree que David o Pablo aceptarían esos estados? Desaprobado, dice, no los quiero conmigo. Posando, fotito, acá estamos en la pileta. No quiere eso Dios, no quiere eso Dios para nosotros. Quieren jóvenes serios, espiritualmente, pero llenos de la gracia también. Jóvenes llenos del Espíritu Santo, que aman la palabra y que temen a la palabra y que se entrenan en la paciencia. Recuerde, la paciencia en el plano de, en lo secular, en lo físico, es resistencia. Eso quiere Dios, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia, resistencia, el saber esperar. Por algo también, ¿cierto? La palabra dice, estate quieto y mira la gloria de Dios. No hay necesidad que peleéis vosotros, yo pelearé por ustedes. ¿No dice así? ¿Pero quiere decir que yo esté de brazo cruzado? ¿Sabe lo que quiere Dios? Un silencio a la murmuración, a la queja. No me salen las cosas, no tengo la familia todavía, no tengo el trabajo todavía, no me salió el estudio todavía, no tengo la novia todavía. Silencio, a eso se refiere. Silencio a la murmuración. Y cuando conquistaron a Jericó y rodearon 7 vueltas, lo hacían en silencio. Porque Israel se caracterizaba algo porque era murmurador,
quejón. La queja te aleja de Dios. Eso es paciencia. Paciencia, saber esperar el tiempo. Estar quieto en la presencia de Dios, en lo íntimo, en lo secreto, inquiriendo sabiduría, inquiriendo revelación de lo alto. No es una paciencia inactiva, es una paciencia de trabajo hasta que Dios haga su voluntad en nosotros. Pero nos va a probar en eso, nos va a probar en la sujeción, nos va a probar en la sumisión. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Ya pusieron un cartelito acá. Bendito sea Dios. ¿Qué nos va a probar el Señor? Nuestra fe. Amén. ¿Cómo se compone la fe? ¿Quién es el fundamento? Cristo es el fundamento de nuestra fe. Y es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cómo se compone la definición de fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, conforma a nuestra fe. Eso va a ser probado para que produzca paciencia. ¿Qué sería convicción? ¿Estará ahí? Es un ejercicio simple. ¿Qué sería convicción? A ver, un aplauso para la producción de los jóvenes. Convicción, idea o creencia firme y sólida que rige el pensamiento o la conducta de una persona. Es una idea, una creencia sólida en pensamiento. Y yo les pregunto, ¿y qué es la certeza en lo espiritual? Lo que Dios va a probar, ¿cierto? Nuestra fe tiene que ser probada. Y Dios no se va a mover por emociones, sentimientos. Se va a mover de acuerdo a la fe que hay en tu corazón. De acuerdo a la fe que hay en mi corazón. ¿Cuál es la certeza dentro del concepto de la fe? ¿Qué sería la certeza? Es algo sólido, es algo claro, algo seguro que no puede mentir. La certeza es la palabra de Dios. La certeza es la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede mentir. La palabra de Dios es honorable. Como dice el Salmo, la palabra de Dios es de alta estima. Es lo más sublime. Cielos y tierra pasarán, Señor, pero tu palabra jamás pasará. Esa es la certeza que es dentro de la fe. Ahora les pregunto, ¿quién escribió? Dijimos que certeza es la palabra. ¿Y quién escribió la palabra? ¿David? ¿Pablo? ¿Quién la escribió? El Espíritu Santo de Dios. Mire, ¿no? Inspirando a los hombres, ¿cierto? Y la otra parte de la fe es convicción. Amén. ¿Qué es convicción? Idea o creencia firme, también sólida, que rige el pensamiento, la conducta. Dijimos que la certeza es la palabra de Dios. Y esa fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Quién trae convicción a nuestras vidas? ¿Quién? Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Señor, te alabamos por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo revistiendo a todos los jóvenes para la gloria de tu nombre, Señor. Y la fe viene, no, la fe no es que viene, la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso nuestra fe tiene que ser probada. ¿Para qué? Para producir paciencia. Pero mi fe, cuando sea probada, tiene que estar sustentada en eso, en la palabra de Dios, que es la certeza y la convicción que la trae también el mismísimo Espíritu Santo de Dios. Son tiempos de meditar en la palabra. Es tiempo que nos inscribamos en el IBM. ¿Cuántos se han inscrito? Gloria a Dios por ello, esos valientes que disponen ese tiempo de meditar en la palabra de Dios.
Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, cuya hoja, que es el testimonio, no cae y que da siempre fruto a su tiempo. La palabra de anoche, fruto. Nuestra fe va a ser probada. ¿Para qué? Para producir resistencia, que es paciencia. Pero esa fe tiene que estar llena del estudio de la palabra de Dios. Para cuando venga el día malo, estemos firmes. Alabado sea Dios. Y para ir cerrando, ¿por qué quiere el Señor probar nuestra fe? ¿Por qué quiere el Señor que desarrollemos paciencia? Eso está en Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Y dice así. Versículo 2. Beneficios de las pruebas. Y con este versículo terminamos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que tenían en común los héroes de la fe? Paciencia, resistencia, soportando las pruebas con gozo, no un gozo o una alegría de una manera hipócrita, sino un gozo que es el poder de Dios adentro nuestro. Como Cristo puso el gozo por delante, menospreciando el oprobio, el ninguneo, la mentira, puso el gozo por delante. Es el verdadero gozo. No es risa, no es carcajada, es un poder espiritual. Mas tenga la paciencia, dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Mas tenga la paciencia su obra. Tenemos que ser perfeccionados en saber esperar en Dios. Tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Alabado sea Dios. ¿Qué quiere decir un joven cabal? Esas palabras que aparecen en la palabra, ¿cierto? Si lo tienen, el significado, o se los voy adelantando. ¿Cuál es el resultado de la prueba de nuestra fe? Que seamos jóvenes cabales. ¿Qué quiere decir eso? Un joven equilibrado, un joven maduro, un joven seguro, un joven que no le falta nada porque sabe la paciencia, sabe su misión, sabe su gestión, sabe respetar, sabe discernir, sabe esperar pacientemente. Esperé el Señor y Él me libró de todos mis temores. Eso es el resultado de la prueba de nuestra fe. Algo que falta en este mundo, algo que los jóvenes, bueno, yo todavía me considero, tengo 36 años, estoy todavía, ¿cierto? Estoy un poquito más. También, usted también es joven también. Gloria a Dios. Es así. Bendito sea Dios. Ese es el propósito, jóvenes. Nuestra fe va a ser probada para desarrollar paciencia. Y aprendamos de esos héroes de la fe. Aprendamos del testimonio vivo que tenemos en este ministerio, el siervo de Dios, forjado en paciencia. Sabe esperar, sabe discernir, está completo, está perfecto. Así nosotros, es el deseo del siervo de Dios. Yo creo que es el deseo para sus jóvenes. Jóvenes maduros, jóvenes seguros, jóvenes cabales. No está la definición ahí, pero se lo digo yo otra vez. ¿Qué quiere decir cabal? Cabal, un joven equilibrado, que sabe establecer un orden de prioridades. Un joven mesurado, un joven prudente, un joven maduro y un joven
seguro. Alabado sea Dios. Le damos gracias al Señor por su palabra. Bendito sea Dios. Póngase de pie. Vamos a orar, amén. Orando, creyendo, como dice la palabra. Mas, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos, cabales en nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay alguien que vino por primera vez,